Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a este programa 8 Magazine. Arrancamos semana este martes, además 29 de octubre, Día Mundial del Ictus, y nosotros esta tarde queremos precisamente abordar la problemática del ictus. También cómo lo podemos prevenir, los síntomas y las causas que pueden también provocárnoslo, porque es la primera causa de mortalidad en mujeres y la segunda en hombres. Los datos parece que disminuyen, pero sigue preocupando cómo también, además de afectar a la población mayor, afecta a la población más joven, muchas veces por el estrés y por el ritmo tan frenético que vivimos en nuestro día a día. Hoy nos acercaremos hasta el Hospital Recoletas para hablar con el doctor, el neurólogo Fermoso García. Nos dará todas las pautas que tenemos que seguir y sobre todo profundizaremos, como les digo, mucho más en este tema en el Día Mundial del Ictus. Pero además también tendremos muchísima cultura y muchísimo entretenimiento de cara al fin de semana, porque comenzamos, ya lo saben, este viernes 1 de noviembre con el mes de noviembre, el penúltimo mes del año, y lo vamos a hacer disfrutando el domingo de un evento, una obra, un espectáculo maravilloso, cargado de misterio y también de cierto terror y miedo en el Teatro Ramos Carrión. El domingo llega Tic Tac Poe, la última noche de Edgar Allan Poe. Nosotros hablaremos con el director de la obra para que nos cuente todos los detalles, porque esta última noche que vivió Edgar Allan Poe no va a tener desperdicio y nosotros los zamoranos podemos vivirla en primera persona y nos va, dicen, a sorprender muchísimo. Además también hablamos el sábado pasado con Ana Blandiana, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2024. Llegaba a Zamora el sábado después del viernes recoger ese galardón en Oviedo. Hablamos de su discurso, pero hablamos también de las líneas que a través de la poesía esta autora, esta poeta, esta ensayista Ana Blandiana quiere transmitir. Así que estén muy pendientes porque hablamos con ella también en exclusiva el sábado en la Biblioteca Pública del Estado, antes precisamente de ese encuentro literario. Pero además tenemos mucho más, porque disfrutaremos de un taller de escritura con el romancero del Carnaval de Cádiz. Sí, nos vamos unos meses más adelante y llegamos ya al Carnaval para disfrutar de estos talleres y también de esos actos que se van a llevar a cabo durante toda la semana en el Museo Etnográfico de Castilla y León. Y sin duda hablaremos con un joven que ha representado a España y es zamorano ni más ni menos en el Parlamento Europeo de la Juventud. Quiere acercar todas esas políticas a los jóvenes porque dice que parece que el Parlamento Europeo queda muy lejos para la sociedad y al final se toman partidas, leyes y medidas que nos afectan diariamente. Como ven, un programa variadísimo en el que también hablaremos de la garnacha solar y también nos iremos de pinchos, porque ya saben que estos días podemos disfrutar en Ifeza de ese concurso de pinchos de Castilla y León. Un programa muy variado que vamos a comenzar en tan solo unos instantes, pero antes, como cada martes, nos vamos a bucear en la última hora del campo, que en este caso nos habla del sector lácteo. Volvemos en tan solo unos instantes. No se vayan, que les espero en el Hospital Recoletas. Covadú les ofrece campo y provincia. Covadú, haciendo nuestro entorno sostenible. Muy buenas tardes, bienvenidos un martes más a Campo y Provincia, aquí en este programa, en esta sección de la 8 Zamora, donde analizamos la situación del sector agroganadero de Zamora semana a semana. Hoy vamos a hablar del sector lechero. Desde el 1 de octubre estamos pagando la leche que consumimos un poco más cara porque se ha recuperado parte del IVA que se había retirado en los meses pasados, está ya al 2% y a partir de enero, esto será hasta diciembre, y a partir de enero recuperará su 4% habitual. Y llega esta subida de precio de este mínimo porcentaje también en una época en la que se reduce la producción de leche, en una época que es habitual. Ahora conoceremos por qué. Y también llega en este final de 2024, en los meses, las semanas previas a un año 2025, que veremos cómo se presenta con toda la situación que hay en torno a la Unión Europea y sus políticas
políticas agrarias comunes. Así que con todo este contexto lo que queríamos es conocer cómo está el sector, cómo está la situación de la producción lechera, especialmente en la provincia de Zamora, y para eso hemos invitado aquí a Campo y Provincia a Jorge Hernández, es el responsable del sector lácteo de COAG. Muy buenas, Jorge, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo buenas estás? tardes. Muy bien. Bueno, todo esto es correcto. Desde el Eso es. 1 de octubre estamos pagando la leche un poco más cara por esa subida del IVA, además la vamos a pagar más cara a partir de enero, y también la reducción de la producción de leche es otro de los factores que contribuye o está contribuyendo a que el precio al consumidor final aumente. ¿Por qué hay menos leche precisamente ahora? Bueno, tradicionalmente el otoño siempre era una época de bajada de la producción. Antes la producción era más estacional, pero sí es verdad que conforme llega la primavera, con los nuevos forrajes, suele haber más partos, pues hay siempre un poquito más de leche. Ahora no es tanto como hace años la producción tan baja, pero sigue siendo un poco menos, y sobre todo hay menos leche porque cada vez queda menos sector. Cada vez quedamos menos ganaderos produciendo leche. El sector ha pasado por unos años muy críticos, de precios muy bajos, y yo creo que eso no ha animado para nada a que haya continuidad en las granjas y que de alguna forma tuviéramos relevo generacional que garantizara un sector fuerte y potente, que no tenemos. ¿Esa reducción de la producción en qué repercute? ¿En qué repercute al consumidor? ¿En qué repercute a un sector que cada vez se ve más solitario, digamos, ¿no?, por decirlo de alguna manera? Bueno, yo creo que la reducción de la producción en general repercute a toda la sociedad, porque si no producimos leche en España, pues al final habrá que traerla de fuera. Yo creo que muchas veces la industria y sobre todo la gran distribución usa un poquito todos estos temas para repercutir un precio sobre el consumidor y de alguna forma justificarse. Porque esa subida que ahora va a empezar a aplicar al consumidor, o que ya ha empezado a aplicar, de momento no lo ha aplicado en el campo. Es verdad que teníamos unos precios durante este año bastante buenos, pero habían venido bajando el precio durante los últimos meses, y ahora al sector nos ha ofrecido una estabilidad de precios como si fuera un logro, cuando realmente en Europa la producción está repuntando bastante, el precio, perdón, no la producción, y en España no tenemos esa situación. Tenemos una situación de estabilidad de precios que ahora mismo, con la bajada de producción del otoño, debería estar buscando ya un precio un poquito más alto. De hecho, por la provincia ya empieza a haber movimientos de industrias que están buscando leche, porque son conscientes de que les va a hacer falta, de que no la hay y que en Europa tampoco sobra leche. O sea que ya ese tan manido, si no se produce en España, lo vamos a traer de Francia o de Alemania, pues ya hay que empezar a planteárselo, porque no hay más leche tampoco fuera. En teoría dicen las leyes de mercado que cuando hay menos oferta suben los precios, y subirían los precios para el que lo produce. Eso es, deberían de subir. Esa fue realmente la causa de que los precios subieran tantísimo en el año 2023. Realmente llevamos al sector a una situación tan extrema, con unos costos de producción tan altísimos, que cayó muchísimo la producción. Entonces fue realmente esa situación la que permitió que tuviéramos unos precios buenos por primera vez en muchos años. Estábamos vendiendo la leche en el 2020 como hace 30 años. Era algo inasumible, y sobre todo con los costos de producción que tenemos hoy en día. ¿Y cuánto subió? Si en el 2020 pues pasamos en una 2020 de vender leche aproximadamente sobre 33-35 céntimos a, en algunas zonas se llegó a pagar casi 60 céntimos. Que es un precio razonable. Es un precio razonable para los costos de producción que teníamos entonces. Ahora se está percibiendo en torno a 49-50 céntimos, que es un precio razonable para los costos de producción, porque es verdad que las materias primas han bajado, el precio del cereal y del maíz tiene un precio muy bajo, que también hay que asumir que no es un precio real. El campo necesita unos precios mucho mejores si queremos que haya también un sector agrícola potente. Vendiendo a los precios que tienen hoy en día no hay futuro tampoco para el campo. Pero la industria de los piensos no nos ha repercutido a nosotros esa bajada tan salvaje que hubo en el precio del cereal. A nosotros como ganaderos no nos ha llegado. Los piensos es verdad que han bajado, pero se han quedado en un nivel más estable. Como parece que cuando ya suben ciertas cosas, bajarlas a otro nivel les cuesta, tanto a la distribución como a la industria de los piensos, como a ciertas industrias. Los ganaderos trabajan con contratos con las industrias para poder vender y cerrar un negocio, asegurar una venta durante un tiempo determinado. ¿Cómo reacciona o cómo está reaccionando la industria ahora mismo a esta bajada de producción que supondría un aumento del precio? ¿Está respondiendo bien? Pues ahora mismo la industria lo que está ofreciendo en la mayoría de los casos es
contrato, hasta ahora ofrecía contratos mensuales, como mucho de 3 meses, y ahora ofrece como algo fabuloso un contrato a 5 meses o a 4 meses manteniendo el precio. Pero ya hay algunas industrias que empiezan a ver movimientos y ya plantean a los ganaderos que, bueno, que el contrato se puede romper en cualquier momento y hacer otro nuevo a mayor precio si tienen oferta por parte de otras industrias, por lo que te digo, porque empieza a haber un poquito ya de movimiento en el sector. Hay industrias que necesitan leche y obviamente no quieren quedarse sin proveedores. ¿Y la alternativa cuál es para un productor de leche, para un ganadero que Para un tiene sus ganadero. vacas ordeñándolas cada día? De alguna forma estamos atados de pies y manos, o sea que nosotros, aunque tengamos un contrato, vendemos siempre sin saber cómo vamos a cobrar, pues es un producto perecedero que tenemos que sacar de las granjas sí o sí todos los días. En el mejor de los casos, pues puede salir cada 2 días, depende de las rutas de recogida, pero no nos permite ni almacenar ni esperar mejores opciones de mercado y, por supuesto, no podemos especular con el producto. Ni cerrar un círculo en una ganadería, que es muy complicado Cerrar poner en el mercado círculo esa leche es directamente. muy difícil. Sí que hay queserías artesanales, más en ovino, con producciones a lo mejor un poco más pequeñas, o en otras zonas con una cultura más quesera, por ejemplo en Asturias y Cantabria, con ciertos tipos de queso de valor añadido. Sí hay gente que está cerrando la producción y la verdad que con muy buenos resultados y haciendo productos de grandísima calidad y diferenciándose en el mercado, pero es muy difícil ya para el sector, y más también con el problema que tenemos de mano de obra, implica una capacidad económica que muchas veces el sector no tiene. Sí, porque al final el sector se ha decantado por un modelo de explotación Sí. que tiende a la gran producción de leche, que vende a las industrias lácteas, ¿no? para que ellas se encarguen de, Sí, quizás de procesar el ese producto. ha sido uno de los grandes errores del sector. Se nos vendió quizás un poco el modelo de producción americano, de grandes extensiones, grandes fincas, y no corresponde para nada con la realidad del campo español. Muchas veces, cuando sobre todo la base territorial asociada a las ganaderías no es tan grande como en Estados Unidos, por ejemplo. Tiene mucho más que ver con la forma de producir en Europa, con una forma de producir pues como en Francia, aprovechando muchos recursos, muchos forrajes, muchos hilos de maíz, y allí sí que es también mucho más fácil el transformar. Hay como mucha más facilidad por parte de la administración a la hora de hacer una quesería, de hacer una pequeña transformación. Aquí muchas veces las trabas burocráticas es que hacen impensable plantearse cualquier tipo de proyecto de ese tipo. ¿Tan difícil es la puesta de la venta de productos de cercanía? Sí, porque yo creo que no tenemos que olvidarnos que los requisitos sanitarios y de calidad que tiene Europa son altísimos, y en España yo creo que somos el país de la burocracia por excelencia. O sea, ahora mismo yo creo que lo que más está lastrando al sector, en un momento como este, que tenemos un precio bastante aceptable, y no hay una sensación de alegría en el sector, de que pueda quedar gente, de que haya relevo, no. Y yo creo que ahora mismo el sector está muy descontento, sobre todo con eso, con la mala percepción que hay por parte de la sociedad del sector, con las trabas burocráticas que son cada vez más absurdas, y eso de alguna forma no invita a que haya relevo generacional. ¿Está el futuro del sector en jaque? Yo creo que sí. En 10 años tenemos que tener claro que prácticamente el 50% del sector se va a ir por edad, y hay muy poca gente joven. Entonces, tratar de hacer el sector atractivo a los jóvenes, yo creo que ya no es solo culpa o parte del sector. Yo creo que es algo en lo que debe de implicarse la sociedad si de verdad queremos tener un producto de cercanía, un producto de calidad y un producto con unas garantías sanitarias al que podamos acceder a un precio razonable y asequible. Si perdemos el sector, pues la leche se traerá de donde sea, en las condiciones que sea, y producirá bajo los estándares de calidad del país que lo determine, pero no serán las mismas que tenemos aquí. Entonces yo creo que hace falta una apuesta decidida por parte de los gobiernos de turno para que el sector tenga futuro y tenga relevo. Hablas del reconocimiento social. Hace no tantos meses estabais en la calle, de hecho seguís en la calle porque las manifestaciones, las reivindicaciones, las concentraciones, las quejas del sector no paran, nunca han parado. En los últimos meses quedaban un poco más patentes. No sé si toda esa movilización, esa salida a la calle ha ayudado a que la gente os vea con otros ojos. Yo no sé si ha sido bueno o malo. La verdad que la percepción de la gente muchas veces
y sobre todo en estas manifestaciones últimamente, pues la gente se quedaba con que qué tractores más grandes salen a la calle. Y al final no son tractores que tenga uno para pasear, son máquinas para trabajar. Pero bueno, sí es verdad que sobre todo quizá los sectores ganaderos tenemos una presión social mucho más fuerte por todos los temas animalistas que cada vez están apretando más al sector, todos los temas medioambientales, se nos vende como los grandes causantes de todas las hecatombes climáticas del mundo, y yo creo que no es así. En definitiva, producimos alimentos. Creo que producimos alimentos de una forma muy segura, muy respetuosa con el medio ambiente, porque se han cambiado muchísimo la forma de trabajar. Los animales hoy en día en las granjas tienen unas condiciones de bienestar animal impensables hace 30 o 40 años, y también la gente tiene que pensar que asociado a una producción de carne, de leche o de lo que sea, siempre hay un campo que está cultivándose, que está generando CO2, que está captando CO2, que al final los que mantenemos el medio ambiente somos los que estamos en el campo, y somos los que de alguna forma estamos pegados al mundo rural. Es muy fácil dictaminar leyes o hacer propuestas hoy en día a través de las redes sociales desde la comodidad de un sillón en una ciudad, pero hay que venir al campo, yo creo, y mojarse o mancharse un poco los pies de barro y ver cuál es la realidad del campo. El relevo generacional es la principal traba para que haya un futuro a medio plazo, ya no a largo plazo, ¿no? Sí, sin duda, pero sobre todo para que haya un relevo generacional, algo que hemos defendido siempre es que tiene que haber una viabilidad económica. Si no hay una viabilidad económica, si ya el sector de por sí es un sector que es verdad que es duro, porque el ordeño del ovino y del vacuno es diario, hay que hacerlo, se ha modernizado mucho, hay muchas máquinas, hoy hay ordeños robotizados, pero de alguna forma hay que estar al pie del cañón todos los días. Entonces eso es lo principal, que haya una viabilidad económica. Pero también a los jóvenes, no sé cuál es la forma exacta, pero tenemos que tratar de hacerle atractivo el sector, que lo vean como una garantía de futuro, y que yo creo que es que no hay nada más honesto en esta vida que producir alimentos, y nada más bonito bajo mi punto de vista. También las enfermedades que se están viendo últimamente, la enfermedad hemorrágica epizootica, la lengua azul ahora también en el ovino, ¿cómo está afectando también a la situación de la cabaña en la provincia? La verdad que la enfermedad hemorrágica fue mucho más dura el año pasado. En el sector, en concreto el vacuno de leche, en las granjas que se vieron afectadas, tuvieron una sintomatología muy diferente a la que se veía en el ganado de campo, con pérdidas de producción tremendas, animales que no se recuperaban, pero bueno, parece que este año de momento no estamos teniendo la casuística del año pasado, se está pasando de momento bastante bien, y la lengua azul pues tenemos que ir un poco viendo cómo evoluciona, pero probablemente yo creo que terminemos vacunando, tanto el ovino como el vacuno, porque en Europa sí que está generando muchos problemas, y yo creo que también deberíamos de tener en cuenta el tema de la sanidad animal, tanto la brucelosis como la tuberculosis. La administración tiene que apostar de forma decidida porque las campañas de saneamiento se hagan bien, se hagan por profesionales que de verdad estén bien capacitados, bien formados y también bien pagados. Hablabas antes de la burocracia, de las trabas que también supone, de las pegas que supone el tener que trabajar haciendo tanto papeleo cuando tenéis que estar atendiendo al ganado. Aquí también enlazamos un poco con eso, ¿no? Es otro de los problemas con los que os enfrentáis a diario. Sí, yo creo que hoy en día es uno de los... Cuando hablas con el sector, en general, tanto con el ganadero como el agrícola, es uno de los mayores problemas que ven. Hoy prácticamente tenemos que hacer todas los trámites con la administración, los tenemos que hacer los propios ganaderos, los tenemos que hacer a través de internet. Ya estamos dando por hecho que en muchas zonas rurales tenemos buen acceso a internet, que no lo es. Y entonces la administración, yo creo que ahora, como tiene mucho tiempo libre, pues se dedica a crear unas normas burocráticas absurdas que poner en el campo, y que muchas veces cuando te las planteas no entiendes cómo han llegado a plantearse esas ideas, o quién las piensa, porque es que una persona sentada en un despacho, volvemos a lo que te decía antes, yo creo que la ruptura que hay entre el campo y la ciudad es tan grande que muchas veces el que legisla no tiene ni idea de lo que es el campo. Entonces vemos cosas que no tienen sentido, que no aportan nada, creemos, ni a la seguridad alimentaria, ni al bienestar animal, ni nada, y que lo único que te pone son trabas y pegas para el día a día. Y con esta situación y este panorama, ¿cómo se presenta el año 2025, en el que también se prevé una reducción de la producción lechera?
Bueno, pues yo creo que hay que ser optimistas. La producción está estable, sí que se va a ir reduciendo porque vamos perdiendo activos todos los años. Ya estamos en menos de 10.000 ganaderos en España y esta sangría continua va a seguir poco a poco. Pero bueno, yo creo que el sector que queda es cada vez más profesional. La poca gente joven que se incorpora al sector, creo que se sigue incorporando con muchas ganas, con mucha motivación y sobre todo con una formación que no teníamos hace 40 o incluso 20 años. Entonces yo creo que hay que ser un poco optimistas a pesar de todas las trabas que tiene el sector, pero sobre todo destacar que la leche que se produce es de altísima calidad, que creo que es el producto que más seguridad alimentaria tiene, que más controles diarios tiene, entonces de alguna forma transmitir al consumidor que lo que está comprando en la gran distribución que tiene muchísima calidad. Y en cuanto a reivindicaciones, ¿en qué insistirías? Pues sobre todo garantizar una viabilidad económica. Es imprescindible que tengamos un precio digno, garantizar de alguna forma también que los movimientos de mercado no nos afecten o no sean tan oscilantes o estemos un poco tan expuestos a lo que suceda con las decisiones muchas veces políticas. Ya vimos cómo afectó el tema de la guerra de Ucrania y cómo sigue afectando hoy en día al sector agrícola. Entonces es el tema de la burocracia, obviamente hay que suprimirlo en todo lo posible, hay que tratar de que el sector sea mucho más ágil y no perder tanto el tiempo en trámites burocráticos absurdos. Y todo el tema de enfrentarnos a las enfermedades que ya conocemos y a las nuevas, pues también que la administración sea ágil y que se pongan las medidas necesarias. Para ayudar al sector en todo lo posible. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues con este repaso que hemos hecho de cómo está la situación del sector, vamos ahora a un ejemplo concreto, una explotación familiar situada en San Martín de Tábara, dedicada a la leche de cabra, que es una de las mejores explotaciones ecológicas del país. Produce uno de los quesos ecológicos más valorados, el Beato de Tábara. Es una empresa familiar con una gran tradición que se decidió a cerrar el círculo. Han pasado ya 23 años desde que Israel y Santiago cogieran el testigo de su padre en la quesería El Beato de Tábara. Años de alegrías, pero también de algún que otro sin sudor y mucho trabajo. Todo ello para lograr un queso ecológico elaborado a partir de la leche de sus propias cabras y producido al estilo tradicional. A nosotros nos gusta más decir producción tradicional. Si echamos la mirada atrás, hace unos 12.000 años comenzó la agricultura y la ganadería, y la agricultura intensiva o la agricultura industrial tiene 70 años. Entonces nosotros nos hemos decantado por un modelo que tradicionalmente ha sido muy sostenible, de hecho ha llegado hasta los días de hoy. Un ganado cuidado al milímetro que se alimenta en base al pastoreo de toda la vida y algún que otro alimento complementario. La alimentación de nuestro ganado es mediante el pastoreo tradicional, aprovechando los recursos que nos ofrece el entorno más próximo. Después añadimos una suplementación alimentaria en la granja, sobre todo en estos periodos en los que no hay tanta abundancia de pastos, que conseguimos mediante agricultores de la provincia también en producción ecológica. Duro trabajo que lleva a obtener dos resultados finales, un queso ecológico de pasta prensada y un queso ecológico azul, este último de reciente creación. Era un gran reto profesional, era salir de la zona de confort. Llevamos muy poquito tiempo haciéndolo, aunque sí llevamos un par de años haciendo pruebas. Lleva pocos meses en el mercado. Un proyecto familiar que se esfuerza día a día por sacar adelante e impulsar el mundo rural, ese del que dicen la España vaciada. Tristemente es una realidad que los que vivimos en el pueblo no queríamos ver, pero que la estamos viviendo en primera persona, y claro que se pueden hacer buenos proyectos y muchos otros proyectos en el medio rural. Y como toda empresa familiar, debe de tener un relevo generacional en el que todavía no quieren pensar. No lo sé, no lo he pensado. No, de momento es nuestro proyecto y lo que queremos es sacar adelante este proyecto y no pensamos si puede haber un posible relevo generacional. Empresa que ha recibido 2 premios en los últimos días, como el Cincho de Oro en la categoría de queso azul de leche de cabra y el BBVA a uno de los mejores productores sostenibles de España.
Ayer se celebraba reunión del Consejo Agrario Provincial para analizar la actualidad del sector en la provincia. Hasta ahora se han pagado 7.100 PACs con unos 47 millones de euros y unos 1.000 agricultores y ganaderos no están de acuerdo con la liquidación. Las organizaciones agrarias esperan que se subsanen los errores en el mes de noviembre. Un Consejo Agrario Provincial con temas muy destacados sobre la mesa. Se han establecido las fechas de recolección para la próxima campaña y se ha hablado de la situación de un sector afectado por la carestía de los combustibles. Se ha señalado que se ha pagado ya el anticipo de la PAC a 7.100 agricultores y ganaderos de la provincia. También hemos analizado la situación de la política agraria común con ese anticipo del 70% que corresponde a 7.116 titulares de explotaciones agrícolas que reciben este anticipo y somos la comunidad autónoma que lleva a cabo este anticipo con más prontitud y también con más amplitud económicamente. Supone para esta provincia un total de 47 millones de euros. Los anticipos que han llegado y que a lo mejor algunos, más de 1.000 personas o 1.000 agricultores aquí en Zamora, en la provincia de Zamora, pero también en otras provincias, no están conformes con el anticipo de ese 70% que en realidad se puede llegar en estos momentos a pagar. Esto se va a intentar solucionar para que haya una información más fluida y que los agricultores sepan que a lo mejor en diciembre van a tener, o antes de diciembre, probablemente en el mes de noviembre que viene, ese anticipo ya en su totalidad. Se ha analizado cómo ha afectado el exceso de calor y la buena cantidad de lluvias a los distintos cultivos y se ha señalado que la última cosecha ha sido bastante mejor que la de la campaña 22-23, pasando, por ejemplo, de 114.000 toneladas recogidas en trigo hace 2 campañas a 235.000 actualmente. Es prácticamente el doble. En cuanto al ganado, no ha habido ningún caso de lengua azul en la provincia y se recomienda a los ganaderos que vacunen. Indicarles que tampoco hay ningún caso positivo en la provincia de Zamora y que tampoco de momento estamos en zona restringida. Lo que sí ha hecho la Junta de Castilla y León es establecer la vacunación voluntaria para el ganado ovino. Es verdad que no hay ningún tipo que haya saltado de lengua azul en la provincia, ni siquiera en la comunidad, pero hay que tener vigilancia para que esta enfermedad no entre, porque podría tener efectos muy devastadores, sobre todo en mortalidad de casi hasta un 40%. En cuanto a la enfermedad hemorrágica epizootica, ha disminuido notablemente el número de casos. Indicarles que ya no hay ninguna comunicación desde la primera semana de octubre, por lo tanto hacemos un balance de explotaciones que comunicaron sintomatología compatible, que fueron 99. De esas 99 explotaciones, 79 fueron positivas y 20 negativas. El no vacunar significa que la cabaña se les puede reducir en un 40%. Por eso, como bien decía Lorenzo, lo que pedimos a los ganaderos es que vacunen. Es menos el riesgo de vacunar que esos abortos, que es por lo que ellos tienen miedo. No ha habido ganado ovino afectado por la epizootica. Por último, se ha aprobado el movimiento patrimonial desde la Junta Agropecuaria a los ayuntamientos de Matilla la Seca y San Miguel de la Ribera. La provincia de Zamora fue la gran ganadora de la segunda edición de los premios Patata de Oro que organiza la Alianza UPA-COAG, porque 3 agricultores zamoranos se hicieron con los galardones en las 3 categorías. En la categoría de cocer, la distinción fue para Pilar García Muela, de Santa Columba de Sanabria. En la de asar ganó Ricardo Zotes Ríos, de Benavente, y en la de freír el ganador fue Felipe Codesal, de Almendra del Pan. Este distintivo busca poner en valor un producto básico de nuestra cocina y de Castilla y León, del que es el principal productor. Tenemos más de 17.000 hectáreas dedicadas al cultivo de patata. De cada 10 kilos que se producen en España, 4 se producen en Castilla y León. Podemos suministrar patatas frescas a lo largo de todo el año. Ese es el único país de la Unión Europea que podríamos hacerlo y eso es lo que hay que intentar coordinar, ¿no? Esa interprofesional tiene que hacer muchos eventos de estos para dar a conocer, promocionar, en fin, llevarle la patata al ciudadano. Vemos ahora las cotizaciones de la lonja de este martes. Vamos con los precios de la lonja de esta semana, donde se han producido pequeños cambios. En la mesa de porcino de cebo los precios han bajado ligeramente, tan solo unos céntimos.
Por ejemplo, en el selecto se ha situado en 1,599 € el kilo. El normal también ha bajado a 1,587 € y el graso se ha situado en 1,599 €. Baja también el desvieje de 0,69 a 0,66 en esta semana. Se mantiene el mismo precio 2,56 en ibérico hasta 150 kilos. En la mesa de porcino de lechones se mantienen algunos euros. Por ejemplo, el lechón gran partida en 68 € unidad y el lechón de recogida de pequeñas partidas en 59. En tostones de sacrificio suben ligeramente el precio, 1 € la unidad, tanto los de 6 a 8 kilos como los de sin hierro. Se sitúan así en 43 € unidad y 52. Tostones para vidas siguen sin cotizar. La mesa de ovinos sigue sin cotizar en la lonja de Zamora. Igualmente con la mesa de cereales sigue sin haber cotización. Y así nos despedimos por esta semana. Ya saben que el próximo martes volvemos aquí a Campo y Provincia para analizar la situación del sector. Tengan buena semana. Covadú les ha ofrecido Campo y Provincia. Covadú, haciendo nuestro entorno sostenible. Muy buenas tardes de nuevo, arranca un programa 8 Magazine y nos hemos venido hasta el Hospital Recoletas de Zamora porque hoy 29 de octubre se celebra el Día Mundial del Ictus. Nos acompaña en esta tarde para profundizar muchísimo más en el tema el doctor Fermoso. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy se celebra el Día Mundial del Ictus y se dice que 1 de cada 4 personas mayores de 25 años será víctima de un ictus. ¿En qué consiste precisamente? El ictus es un cuadro clínico que se debe a la interrupción del flujo sanguíneo en una arteria del cerebro con los síntomas que correspondan a la zona que se ha quedado sin sangre. El 80% de las veces se debe a que la arteria se ha ocluido, es lo que llamamos ictus isquémico, que popularmente se conoce como una trombosis cerebral, y otras veces es que una arteria se rompe y aparece una hemorragia cerebral. En cualquier caso, es la primera causa de muerte en las mujeres y la segunda causa de muerte en los varones. Y por estar en una zona muy envejecida, sí conviene decir que es mucho más frecuente donde hay más personas mayores y que Castilla y Zamora en concreto y otras ciudades como Soria o algunas más muy despobladas y con gente de mucha supervivencia, pues porcentualmente tenemos más casos de ictus que en otras poblaciones. ¿Esa podría ser una de las causas? Sí, el factor de riesgo primero es la edad. Pero como todos nos gusta cumplir años, y como decía Woody Allen, no salgo de mi conflicto entre no querer morirme y no querer cumplir años, pues vamos a tener más casos de ictus en personas mayores, lo mismo que los tenemos de Alzheimer o los tenemos de Parkinson. Ese es el primer factor de riesgo y los otros factores de riesgo, ese no lo podemos modificar, pero tenemos factores de riesgo que sí son modificables. Por lo menos son regulables para mejorar tabaquismo, que habría que erradicarlo ya, la diabetes, el colesterol, la hipertensión, el sobrepeso, el sedentarismo. Tiene más riesgo un gordito que no camina que el mismo gordito o otra persona con los mismos pesos que sí camina.
Esos factores de riesgo los podemos modificar controlándoles y de esa manera se disminuye el número de ictus de una manera importante. Y esa es la llamada de atención en el Día Mundial del Ictus, es la prevención. Hay que pensar que casi un 40% de los pacientes hipertensos en el primer mundo, en Estados Unidos, no saben que son hipertensos. Y entonces las campañas que se están haciendo a muchos niveles son muy útiles. En una palabra, prevención. ¿Cuáles son los síntomas que se suelen notar? Porque es verdad que un ictus poquito a poco nos va avisando de que nuestro cuerpo va a sufrirlo. Bueno, es un cuadro agudo. Perdón, el término ictus del latín o del griego significa golpe, insulto, y la traducción al inglés es lo mismo, stroke. Inicio brusco, inicio agudo. Y cualquier profano, cualquier persona, sí debería de conocer que los 3 grandes síntomas que están recogidos en la escala llamada de Cincinnati son torcedura de boca, la desviación bucal, el trastorno del lenguaje y la dificultad para mover una extremidad, sobre todo extremidades superiores. Boca, lenguaje y mano. En cuanto notemos alguna de estas cosas, acudir a un profesional, ¿no? Yo diría que más que a un profesional, poner en marcha llamada al 112, activación del llamado código ictus, traslado urgente al medio hospitalario, donde de urgencia se va a hacer un TAC, y en el caso de que se demuestre que no hay hemorragia y que sí es una sospecha fuerte de trombosis, de obstrucción, derivación también urgente a una unidad de ictus. Las unidades de ictus han mejorado la supervivencia de los ictus de manera tremenda, afortunadamente. Y también la actitud de tipo activo, sin perder tiempo. Tenemos un eslogan que dice que el tiempo es cerebro. No se puede perder tiempo en un ictus. Tenemos una ventana terapéutica que es de 3 horas más o menos para intervenir. Y hoy sacamos los ictus, los servicios, los profesionales de neuroradiología sacan el ictus entrando por una arteria en la femoral o en el antebrazo, llegan hasta la zona del ictus y lo extraen. Y otras veces ponemos un stent, lo mismo que se pone en un infarto de miocardio. Ya no es la actitud pasiva que teníamos hace 30 años de, bueno, lo que la naturaleza quiera, no. Tenemos que movernos para que, además de la naturaleza, sea la medicina la que salve la función. La mortalidad ha disminuido de una manera importantísima, no solo porque en las sociedades avanzadas donde se hace ejercicio, no se fuma, se controla la diabetes y se controla la hipertensión y se controla el evitar la obesidad, si se puede, pues en esos casos los ictus han disminuido de manera importantísima. Y al disminuir el ictus, disminuye también el Alzheimer, porque hay una relación muy importante. La lesión en el encéfalo que provoca el Alzheimer suele estar ahí ya unos 20 años de que empiece la persona a perder memoria. Y en esos 20 años, si hay factores de riesgo, tabaco, diabetes, hipertensión, sedentarismo, va a hacer Alzheimer mucho antes que si esos factores están controlados. Curioso. Doctor, decía precisamente la población mayor es la que más ictus puede sufrir, pero estamos viendo en los últimos años como también la población joven está sufriendo muchos ictus. ¿Puede ser también una causa el estrés, el ritmo frenético en el que vivimos? Son factores de riesgo de segundo orden, no son los primarios, pero si viviéramos en una sociedad ideal que no existe, en la que no hay obesos, hay ejercicio hace todo el mundo, no hay diabéticos, no hay hipertensos, no existe el tabaco, todavía tendríamos sin explicar un 40% de los ictus. Esos ictus en general los llamamos criptogénicos y eso pone en marcha la cooperación entre distintas unidades asistenciales. En este hospital tenemos una unidad de ictus criptogenético o un servicio precisamente para contactar, porque en esos casos hay que registrar por parte de cardiología el que pueda haber una lesión cardíaca. Ese es un ictus en el que rompe el esquema de los grandes factores de riesgo. Los hábitos tóxicos, por ejemplo, el consumo de cocaína, el consumo de alcohol de manera mucho más disminuida, no tan importante como
como la cocaína, y el estrés sin duda que puede favorecer, pero no son factores primarios, son factores acompañantes en general. ¿Cuáles son los síntomas, el procedimiento, la recuperación de un paciente que sufre un ictus después? Pues una vez que hemos tenido una intervención activa, el tiempo es oro, en el que no podemos perder el tiempo, en el que el traslado a la unidad de ictus debe hacerse de manera inmediata, como se hacía siempre con el infarto de miocardio. Hemos aprendido de los cardiólogos y somos en esto, en este momento, muy activos. Una vez que se ha hecho el diagnóstico y a lo mejor se ha hecho trombectomía, que es sacar el trombo, o se ha hecho fibrinolisis, que es inyectar un medicamento que disuelve ese trombo, lo que hay que hacer es mantener al enfermo, bajarle mucho el azúcar, no bajarle la tensión si no la tiene excesivamente alta para que riegue bien el cerebro, y poner en marcha cuanto antes un proceso de fisioterapia si hubiera debilidad motora. Pero claro, hay ictus también que no tienen esos síntomas. Hay ictus que lo que tienen, dependiendo de la zona, son trastornos solamente visual o un trastorno del equilibrio o una falta de sensibilidad en una extremidad, porque el ictus dará los síntomas de la zona que se ha quedado sin riego. Y la escala de Cincinnati es para la gran población, para que tengan en cuenta que habla, desviación de la boca y extremidades es lo más frecuente, pero hay otras muchas causas, muchas otras expresiones sintomatológicas. En este Día Mundial del Ictus, para terminar, sobre todo hacemos hincapié en esa prevención, en mejorar nuestra alimentación, realizar actividad física, porque al final son factores que están en nuestra mano para evitarlo, ¿no? Así es que es un dato concreto. El llamado mundo más desarrollado, el número de ictus ha disminuido y la población sigue aumentando en edad. Luego sí podemos modificarlo. Y algo que va unido, lo he comentado antes, cuando bajamos la prevalencia de ictus, bajamos también la prevalencia de Alzheimer. Y ese es el dato que debería de ser obsesivo por mantener salud. Dieta variada, dieta mediterránea, no al sobrepeso, sí al ejercicio físico, y controlar con el médico de familia y con el especialista que sea los verdaderos asesinos silenciosos, como son sobre todo la hipertensión. Concienciarnos mucho más de que nuestra salud está en juego, ¿no? Así es, pero lo que es lamentable es que pudiendo hacerlo muchas veces no se haga por desconocimiento. En la consulta diaria a veces preguntas cómo va su tensión. Dice, uy, hace que no me la miro yo años. Eso no puede ser. La tensión arterial en países tan de nivel alto como Estados Unidos hay unos datos que son patéticos. De cada 100 hipertensos, solo sabe que son hipertensos 50. De esos 50 que son hipertensos, siguen tratamiento la mitad, unos 25. Y de los 25 que siguen tratamiento, solo tienen la tensión controlada la mitad. Es decir, el porcentaje de desconocimiento o de fracaso terapéutico es muy grande. Pero eso es acudir al médico de familia, es así de sencillo. Tan fácil como eso. Muchísimas gracias, doctor Fermoso. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Adiós. Pues nosotros así nos vamos unos instantes a publicidad, enseguida volvemos con más contenidos, más temas y ya desde plato. Ya estamos de vuelta después de esta breve pausa publicitaria. Continuamos en esta tarde de martes en 8 Magazine y les vamos a dar un plan para este fin de semana en concreto. Va a tener lugar en el Teatro Ramos Carrión, porque hasta allí nos vamos a acercar para dar ese bienvenido inicio, sobre todo al mes de noviembre. Ya lo saben, el viernes 1 de noviembre se celebra la festividad de Todos los Santos. Tenemos antes la noche de Halloween, pero nosotros vamos también a tener este fin de semana en las tablas del Teatro Ramos Carrión mucho misterio y también un poquito de historia. Para hablar precisamente de este espectáculo nos acompaña su director, Alfredo Ávila. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes y encantados de estar aquí con vuestros espectadores.
Gracias y cuéntanos sobre todo qué vamos a poder disfrutar este domingo sobre las tablas del Teatro Ramos Carrión. Bueno, en primer lugar, encantados de visitar de nuevo vuestra bonita ciudad Zamora y vuestro teatro, bueno, uno de ellos. Y en este caso, en el Ramos Carrión, la gente lo que va a ver es un espectáculo de verdad muy, muy, muy potente, al que invitamos a que asistan, pues tanto los aficionados al teatro, humildemente al buen teatro, pero también los aficionados a la lectura y en este caso a Alan Poe, ¿no? Van a disfrutar muchísimo porque es una producción muy potente, donde tanto la banda sonora como lo audiovisual, como los 6 actores que están en el escenario, les van a hacer estremecer y quedarse durante 90 minutos clavados en el patio de butacas con la tensión en la atmósfera de Alan Poe, que bueno, supongo que casi todo el mundo lo conocerá. Y luego, aparte, con otro atractivo, si me permites, y es que es una obra para gente adulta, pero también para jóvenes, porque es un mundo, esta literatura gótica y esta atmósfera gótica y este autor que atrapa a los jóvenes de hoy en día. Al final, por lo que nos cuentas, vamos a tener todos los ingredientes sobre el escenario para meternos de lleno en el misterio, pero también en la gran obra, ¿no?, de Alan Poe. Sí, porque además la producción que hemos hecho, que como decía, es muy potente, la gente se va a sorprender y es un honor para nosotros poder estar en Zamora, pero aparte yo creo que también para Zamora es un gran acontecimiento. El espectáculo, la puesta en escena, la atmósfera de iluminación, la banda sonora y el montaje casi en un momento determinado que la gente no va a saber si está viendo teatro, si está viendo cine. Por ejemplo, Pedro Contreras, uno de los compositores de la banda sonora, está nominado a varios Goya. Es decir, estamos hablando de una producción de gran impacto a nivel nacional, que todas las funciones terminan con el espectador puesto en pie y estremecido, porque es en 90 minutos la noche, una ficción de lo que puede ocurrir a la noche de la muerte de Alan Poe, y todo lo que le pasa en ese momento de que está cercano a la muerte, con sus personajes, con su vida, con sus obras. Es verdaderamente, para los que conocen a Poe va a ser espectacular, pero es que para los que no conocen van a salir queriendo correr a una de esas librerías que tan bonitas que tenéis ahora, que sé que están haciendo mucho impacto sobre nuestra visita allí, pues van a salir queriendo comprar rápidamente un libro. Lo que pasa es que un domingo tendrán que esperar al lunes. Qué bueno. La obra Tic Tac Poe al final consiste en desgranar todo lo que ocurre esa última noche, ¿no?, que tantas incógnitas tenía. Claro, Miguel Galindo, que es el autor de la obra, de este texto, de esta adaptación, él hace lo que crea es una ficción, porque claro, realmente no se sabe muy bien, se dice que lo llevaron a votar y en ese momento con una mezcla del alcohol, se sabe la leyenda esta de que se decía que Alan Poe era alcohólico y lo que era también es que, sobre todo, es que era intolerante al alcohol, que esto es una de las cosas que en este trabajo hemos descubierto, ¿no? Al final se le ha colocado una etiqueta que no está muy clara. Pero en este momento, como decía, del paso, entre comillas, de la vida a la muerte, ¿qué es lo que le pasa por delante? ¿Qué pasa? Esto que dicen que pasa por delante toda tu vida, ¿no? Claro. Pues en esta obra lo que pasa es toda su vida, todos sus personajes, todos sus amores, todas sus decepciones, los personajes de sus obras. Entonces, ya digo que es un espectáculo que va a sorprender muchísimo. Desde aquí, invitar a toda la gente de Zamora que esté escuchando esta entrevista, que vayan porque muchas veces pasa de que no vamos a las cosas y luego dices, vaya, ha habido un espectáculo tremendo en el Ramos Carrión Zamora y no lo habéis perdido. Que no se lo pierda nadie que se llene el teatro porque van a quedar impresionados, impactados y emocionados con este personaje, Alan Poe. Vamos a conocer también algunos de los miedos y obsesiones que tenía precisamente Alan Poe. Claro, se citan muchos en la obra, ¿no? Detrás de todas estas historias, Poe es el precursor de la novela gótica y es también el precursor de la novela policíaca, ¿eh? Todas las historias que conocemos de Sherlock Holmes y tal vienen de personajes como Dupin, que es un personaje creado por Alan Poe y también está en esta obra. Pero bien decían los miedos, esos amores frustrados, los miedos que tenía por la relación que tuvo con el padrastro, que fue infernal. Es decir, tuvo una vida muy marcada por demasiadas desgracias, ¿no? Su prima que muere tan joven, que era el amor de su vida. Y entonces todo esto que esa obsesión con la muerte, con el terror, pues evidentemente viene marcado por lo que él sufre en su vida, ¿no? No es otra cosa más que ese reflejo. Lo que pasa es que creado con una magia y con un estilo literario impresionante, que por eso Alan Poe es quien es, ¿no? Claro. Que las personas que nos gusta la literatura, pues nos encanta, y a los jóvenes también por esa
ese punto, como decía, de literatura gótica, ¿no? Que tanto atrapa también a los jóvenes. Entonces, nosotros teníamos ganas de hacer un espectáculo donde lleváramos al teatro, a la gente que va al teatro, y a los jóvenes y a la gente que le gusta la literatura, a ver teatro, que a lo mejor no suelen ir al teatro. Entonces, esto creo que lo estamos consiguiendo y es un éxito total por esta cuestión de que hay gente que a lo mejor va al teatro que nunca ha leído a Poe, que quieran ver a Poe, y gente que ha leído a Poe que va al teatro que nunca han ido al teatro, ¿no? ¿Cuántas Ese es el objetivo. personas podremos ver sobre el escenario? Mira, 5 actores y una actriz es el reparto, pero aparte llevamos 4 personas en el equipo técnico para el tema audiovisual, sonido, hay un sonido envolvente que de repente la música está siendo por delante, por detrás, proyecciones, el trabajo de iluminación, la puesta en escena, para hacer una idea, son 8 horas de montaje. Es un montaje de estos que hoy día en teatro no se ven nunca y además con elementos sorprendentes, ¿no? Es de estas locuras que de vez en cuando hacemos los productores y directores de teatro, que hoy día nadie hace, pero bueno, los que peinamos ya canas, pues de vez en cuando queremos darnos estos gustos y decir, vamos a hacer esta producción, que es brutal. Y bueno, la verdad es que deseando que llegue el domingo, que se llene el Teatro de Zamora, Ramos Carrión, y que la gente disfrute de verdad. Humildemente es un grandísimo espectáculo. Seguro que vamos a disfrutar todos muchísimo. ¿Por qué Allan Poe? ¿Por qué queríais producir a un genio? Porque es verdad que Allan Poe yo creo que tenía una genialidad auténtica y maravillosa, aparte de toda su literatura. Bueno, yo hace ya muchos años, tantísimos como cuando hacía la carrera de arte dramático, me junté con José María Bañó, que es el protagonista de esta obra, el que hace el personaje de Allan Poe, y le dije, tengo ganas de este personaje porque me parece un personaje muy teatral, ¿no? Todo esto que hemos estado hablando es cierto, es que es un personaje, su propia vida ya de por sí da para hacer una obra de teatro, cuando menos su obra, ¿no? Y estábamos ahí dando vueltas, han pasado los años, y hemos esperado el momento y nos hemos vuelto a encontrar en esta producción. Éramos compañeros de carrera, él como actor y yo como director, y la verdad es que el trabajo que hace José María Baño es un trabajo de verdad de premio nacional, de interpretación. Y bueno, era pues con esta idea que comentaba antes, como un personaje que tiene tantas aristas, tantas esquinas, tantos rincones donde explorar, tanto en su vida como en su obra, como llevar a un escenario. Y el trabajo de Mireia Galindo ha sido espectacular, porque en 90 minutos poder condensar todo esto es como de una maestría también como dramaturgo increíble. Ya luego el trabajo mío de dirección, con todo el equipo, con los compositores musicales, con el director de espacio escénico, escenógrafos, directores técnicos, vestuario, que es una pasada, porque claro, nos retrata la época de Poe y está hecho con una veracidad increíble, ¿no? Y bueno, esa es era un poco la idea y cumplimos el sueño. Sí tuvimos la mala suerte que se estrenó el espectáculo un poco antes de la pandemia y nos quedamos ahí en el congelador, pero luego lo vimos y la verdad es que donde estamos yendo es un éxito increíble. ¿Cuáles son las sensaciones que sobre todo os transmite el público cuando termina la obra? Impresionado. Mira, yo puedo contar una anécdota. Yo voy a todas las funciones, yo creo que no me he perdido ninguna como director y productor. Y yo me suelo colocar en la última fila, es decir, detrás de todo el público, y veo al público, y veo, de verdad es una sensación espectacular, porque los 90 minutos veo como al público clavado, como si no se movieran, congelados, clavados. Yo digo, parece que los han colocado en una grúa ahí y se han quedado clavados, atrapados en la butaca, de verdad, sin moverse prácticamente. Y la gente pues hemos visto de todo, hemos visto gente emocionada, gente llorando físicamente, ¿no? Y sobre todo emocionados del trabajo que ven, ¿no? Y del personaje, de la empatía que crea un personaje como él y esa historia. Y los comentarios y las críticas son fabulosas, de espectacular, de espectáculo estremecedor, como ir a un teatro a sentir un terror psicológico, ¿no? Miedo psicológico. No es el terror del susto, ¿no? Del boom, ¿no? Es una atmósfera muy gótica y la verdad es que la gente sale impactada de cómo eso se puede producir en un teatro, ¿no? Es muy difícil transmitir todos esos sentimientos a tanta gente con una personalidad diferente, ¿no? Claro, este es el trabajo del magnífico reparto, ¿no? Porque, bueno, hablábamos de José María Bañón, pero tenemos también José Alberto Agüera, Javier Mula, que es un actor que últimamente es muy conocido porque está haciendo muchas series en Netflix, y tenemos la suerte de tener el reparto, Raquel Torres, Pedro Alejandro Villalba,
y Miguel Ángel Cárceles, ha sido un trabajo impresionante de interpretación porque al final hacen varios personajes, algunos de ellos, y hay como ese deseo desde que empieza a sonar la música del espectáculo, que ya digo, es como una banda sonora de una película de cine, de que esa atmósfera de Poe, de Alan Poe, Alan Poe, se traspase lo que es el escenario e inunde todo el espacio, el patio de butacas. Y en todas las funciones que lo hemos hecho, lo hemos conseguido, en todas ellas. Eso es que hacéis un gran trabajo, seguro. Un llamamiento para todos los zamoranos e invitación. Bueno, lo he comentado anteriormente, fundamentalmente que no dejen de ir el domingo al teatro de verdad. A la gente que es aficionada al teatro, la gente que es aficionada al Alan Poe, la gente que es aficionada a la literatura. Y humildemente, otra vez, yo, con toda la humildad del mundo, van a ver un espectáculo que posiblemente la gente que le guste el teatro hayan visto muy pocos de ese nivel y les va a impresionar, les va a impresionar. Y que vayan al teatro, que luego no digan el lunes la gente, oye, lo que os perdisteis ayer, porque esto suele pasar. Y en general que vayan al teatro y que vayan a la cultura en vivo. En esta sociedad, en este mundo donde estamos tan atrapados en los móviles, en las pantallas de televisión, que hay que verlo, sobre todo los informativos de Zamora, toda la programación. Pero en este mundo que estamos tan atrapados en esto, hay que salir a oír respirar a los actores, a oír cómo pisan las bailarinas y los bailarines cuando bailen, cuando el chasquido de un violín. Hay que recuperar ese espacio, porque ese espacio nos hace seres mejores humanamente y tenemos que recuperar ese sitio. Entonces, que les esperamos a todos el domingo en el Ramos Carrión para ver Tic-Tac Poe, la noche más oscura de Carola. Qué bonito. Yo soy fiel defensora del teatro, de la cultura, así que desde aquí también hago un llamamiento para que todos los zamoranos llenemos el Teatro Ramos Carrión y disfrutemos de esta obra tan maravillosa, Tic-Tac Poe. Muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros, que sea todo un éxito. Un placer, así será, y te esperamos a ti también, y os esperamos a vosotros y a vosotras en el teatro el domingo, que os veremos allí. Allí estaré. Gracias, Alfredo, de verdad. Un placer. Pues ya lo saben, a las 7 de la tarde este domingo en el Teatro Ramos Carrión podemos disfrutar de Tic-Tac Poe, la última noche de Edgar Allan Poe, que no tiene desperdicio. Vamos a disfrutar de la cultura, vamos a disfrutar del teatro y de todos esos artistas, de todos esos actores, actrices y de todas esas magníficas producciones que nos permiten poder disfrutar aquí en nuestra tierra, en Zamora. Y ahora nos vamos a adelantar un poquito en el tiempo, porque si hablábamos de este 3 de noviembre, vamos a irnos hasta dentro de unos meses, cuando vamos a poder disfrutar del carnaval. Porque durante estos días, en el Museo Etnográfico de Castilla y León, pero también en la sede de un grupo de teatro de Zamora, se está llevando a cabo un taller de escritura Romanceros de Carnaval de Cádiz. Y nosotros hemos estado estos días con ellos para palpar un poquito ya también ese Carnaval de Cádiz y llevárselo hasta sus casas esta tarde. Estas cosas que nos gusta investigar en la 8 Magazine Zamora, nos hemos acercado hasta la sede de Atreso Teatro y nos hemos encontrado con un curso de romancero gaditano que se está impartiendo por aquí, y tenemos al gran protagonista de esa persona que lo imparte, que es Cookie Baker, que es, si no me equivoco, cartelón de oro del Carnaval de Cádiz. Cookie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí pasando un poquito de frío en Zamora. Un poquito de frío, claro, sí. La temperatura es bastante diferente, ¿no?, a la de Cádiz. Bueno, sí, lo que pasa es que allá hace humedad, que es peor. Bueno, vamos a empezar por el principio, Cookie. Bueno, realmente tu nombre es Rafael, no sé cómo quieres que tratemos Cookie. A mí todo el mundo que me ha llamado Rafael ha terminado cayéndome mal. Sí, ¿no? Y le metes un capoña de paso, ¿no? Bueno, Cookie, cuéntanos, ¿qué es, para empezar, el cartelón de oro del Carnaval de Cádiz, para todos aquellos zamoranos que no lo conozcan? Bueno, el cartelón de oro se entrega a una trayectoria. Entonces, yo llevo 34 años sacando romanceros. Aparte tengo premios, entonces se entrega a la trayectoria en tiempo y en premios. Solo eso. Muy bien. Y cuéntanos, ¿en qué año recibiste? Porque, si no me equivoco, fuiste el primero, ¿no?, en recibir ese cartelón de oro. Sí, en el año 2019 lo recibí yo. Al año siguiente mi compañero, yo salgo con otro chaval, fue el segundo. Después, bueno, el tercero fue el Moy, que es mucho más antiguo, que es actualmente el romancero más antiguo que hay en Cádiz activo, que llevará 40 o más. Salvador, que
uno de los más conocidos internacional, Salvador Internacional. Salvador estuvo 14 años, pero era 14 años de premio. Y ya el año pasado fueron ya gente más joven, los hermanos Barba. Bueno, gente más joven. Está ayudito ya, pero... Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que te trae de Cádiz aquí a Zamora durante estos días? Pues me trae la afición de un zamorano, de Víctor, que estaba por aquí, que es muy aficionado al carnaval de Cádiz. Y el año pasado estuvimos aquí, actuamos en algunos sitios con el romancero, el que está mayor, el que está más mi compañero. Y vimos que había afición aquí al carnaval y tal. Entonces, hablando con él, digo que pues podíamos hacer algo allí este año otra vez, y bueno, surgió esto. Muy bien. ¿Qué es lo que enseñas exactamente en este taller de romancero gaditano? Bueno, yo enseñar creo que poco. Vamos a aprender todo. Es un taller. En teoría lo que queremos hacer es escribir un romancero y después interpretarlo. Y ya está, yo les voy a ayudar a escribirlo, porque hay gente que se atasca al escribir un texto. Pero yo tengo habilidad para agilidad para escribirlo. Sobre todo si me dan la idea ya. O sea, si ellos tienen una idea de lo que quieren escribir, para mí es más fácil escribirle sobre eso. No escribirle, ayudarle. Tiene que escribir. A mí me gustaría aprender a hacer romancero. Me gustaría que me explicaras cuáles son los trucos o por dónde hay que empezar para escribir un buen romancero. Bueno, lo primero es una idea, saber de qué quieres escribir. Y después vas planteando un orden en cómo va a ser la historia, si vas a contar una historia o si vas a contar cosas sueltas. Lo puedes hacer de las dos maneras. Mi forma de hacerlo, yo voy escribiendo al tuntún todo lo que se me ocurre. Por ejemplo, yo el año que viene nos vamos a llamar, somos dos, San Francisco de Achí y San Martín de Porro. San Francisco de Achí y San Martín de Porro, ¿no? Uno de Santa María y otro de Los Chinchorros. Yo nací en el barrio Santa María y el que está más en Los Chinchorros, ¿no? Y entonces yo estoy escribiendo ya cosas, no estoy escribiendo nada, sino estoy escribiendo ideas, ¿no? Pues Pedro Porro, que juega en la selección española, o David Raya, el portero, hacer lao con un canuto, cosas así. Yo voy escribiendo tonterías así, sobre eso después ya empiezo a escribir las cuartetas. Pero primero voy escribiendo muchas tonterías, a veces escribo como un monólogo, como el año pasado, por ejemplo, en este romancero, lo voy a enseñar. ¿Tienes por ahí alguno? Claro, por supuesto. Nos va a enseñar Cookie por aquí, a ver. Esta parte que es la que más me gusta. Va sobre Ayuso, entonces hablo aquí sobre lo que no le gusta a la izquierda, ¿no? Sí. Entonces yo empecé a escribir que conocía a una chavala, una amiga suya, solo tuvo una amiga, pero que era zurda, entonces se peleó con ella, ¿no? Después que no se quiso sacar el carnet de conducir, porque el volante está a la izquierda, pero al final se lo sacó en Inglaterra, que el volante está a la derecha, pero se dio cuenta que allí conducían por la izquierda, entonces se compró un coche en Inglaterra para conducir en España. Entonces todo eso es lo que yo iba escribiendo, como si fuera tonterías. Fui escribiendo todas esas tonterías y sobre eso fui creando después el romancero. Hay muchos estilos, pero la imaginación y sobre todo la comedia no es lo más típico, ¿no? Lo más destacado. Claro, lo más importante es que sea algo divertido y que cuente una historia, y que nadie se moleste con esa historia. Evidentemente, eso es lo importante. ¿Cuántos días vas a estar por aquí, Cookie? ¿Cuántos talleres vas a poder impartir? Y sobre todo, ¿cuántos van a poder disfrutar aprendiendo sobre el romancero gaditano? Bueno, aquí tenemos a 3 personas que son los que parece que van a venir
Y él que va a participar también. Te voy a pedir que nos hagas una demostración. Yo te voy a dar el micro y tú te luces como buenamente quieras. Pues te voy a hacer la parte esa que ya te he dicho cómo quedó. La parte esa que cómo quedó. Por supuesto. Aunque mucho de lo... Pero me tiene que agarrar tu micro. A ver, te lo agarro yo, venga, va. Sin problema. Esto mismo. Venga. Vamos allá. Voy a hacer la parte esa. Te he contado cómo lo voy desarrollando, sí. Pero de lo que te he dicho no hay cosas que no llegué a escribir. Vale, entonces, o sea, que están en tu... Sí, bueno, la llegué a escribir, lo que pasa es que no la llegué a meter. Entonces, ¿vale? Más o menos esa parte quedó de la izquierda. Sí. Solo tuvo una amiguita, una relación muy estrecha, pero se enfadó porque era zurda. Y mi niña es de derecha. Mi niña no tiene tacto, ni diplomacia de mierda. Es como el Capitán Garfio, que no tiene mano izquierda. Es de derecha cerrada. Mi chiquilla es tan lerda que no se sacó el carnet, porque el volante está a la izquierda. Ella odia el socialismo, ella odia el comunismo, le parece toda una mierda, también odia el onanismo, si se hace con la izquierda. Muy bien, un aplauso, sí señor. Muy bien, pues muy bien, Kuki, muchísimas gracias por atendernos en la 8 Zamora y bueno, esperemos que vuelvas por aquí para tratar de enseñar a todos los que quieran, ¿no? A todos los que se acerquen por aquí a aprender Roma Cervática. Bueno, la próxima vez que venga, pero no tenéis que enseñar, yo quiero que me enseñen ellos a mí. O sea, ¿qué quieres que te enseñen ellos a ti? Hombre, ¿Qué claro, te pueden enseñar? algo aprenderé también, ¿no? Bueno, hombre, pero con tu ayuda. Claro. Muchas gracias. Oye, por cierto, no os vayáis todavía. El domingo, cuando terminemos el taller, ¿sí? No un curso, un taller. Cuando terminemos el taller, va a haber una gala de romanceros en la Cueva del Jazz. Para que Están todos invitados. Claro que... A verlos por allí. Y esperemos que lo que escriban aquí lo hagan allí. Pues seguro que sí. Muchas gracias, Luqui. Venga, gracias a ti. Pues así, después de haber disfrutado de este taller de escritura de los romanceros del Carnaval de Cádiz, nos vamos unos instantes a publicidad, pero no se vayan, volvemos en tan solo unos minutos, así que respiren, tomen un poquito de aire, un poquito de agua y a la vuelta continuamos en 8 Magazine con mucho más que contarles. Continuamos en esta tarde de martes con todos ustedes en 8 Magazine y ahora vamos a hacer una pequeña parada en el camino entre todos los invitados que estamos teniendo esta tarde para centrarnos en la actualidad municipal con un tema muy importante para toda la sociedad y es que la igualdad de género avanza en Zamora y así lo demuestra el estudio que el Ayuntamiento de Zamora ha llevado a cabo dentro del proyecto Ciudad Amiga de la Infancia, con el objetivo sin duda de conocer el pensamiento sobre la igualdad de género que tienen en la infancia y en la adolescencia de Zamora. Concienciar la igualdad de género en edades escolares sigue siendo una preocupación, un apartado en el que ha estado trabajando el Ayuntamiento de Zamora durante meses con el fin de elaborar un estudio de investigación que ahora sale a la luz y en el que han participado 8 centros de la capital. Es un trabajo, según dicen ellos mismos, inédito, bastante inédito en su ámbito. Es decir, pocas veces se ha hecho un trabajo de investigación en los institutos de cualquier ciudad, en este caso en los institutos de Zamora, con 220 niños y niñas en edades comprendidas entre los 12 y los 17 años. El resultado ha sido inmejorable. La infancia y la adolescencia zamorana sigue dando pasos de gigante en materia de igualdad de género, aunque siempre con algún matiz. El avance que sin duda estamos haciendo todos como sociedad
en la lucha por la igualdad, es evidente que luego existen sesgos de género. Un sesgo que se ve reflejado todavía en factores clásicos como las profesiones o el tema de los cuidados a personas mayores o enfermas. Sin embargo, el mayor lo encontramos en las redes sociales y más concretamente en el apartado sexual. Las niñas tienen más angustia, tienen más miedo, tienen más sensación de soledad en las redes sociales y, sin embargo, el género masculino, bueno, pues tiene más tranquilidad, tiene una energía más positiva. Solo por dar un dato, las chicas son más chantajeadas que los chicos para difundir contenido sexual, un 43%. Y eso les ha de tener más inseguridad, más temor y menos confianza en lo que es todo el entorno social. Un trabajo realizado para conseguir de una vez por todas que la igualdad sea efectiva y real. Pues en la percepción que se tiene. Así es, pues que la igualdad de género sea efectiva en la sociedad zamorana. Y ahora nos vamos a centrar los próximos minutos en saludar a un joven representante de España en el Parlamento Europeo de la Juventud. Nos acompaña esta tarde Mario, muy buenas tardes. Buenas tardes, Salva, ¿qué tal estás? Muy bien, gracias por estar aquí y cuéntanos un poquito esa experiencia que acabas de vivir, porque es verdad que parece que estamos siempre muy alejados del Parlamento Europeo, para que nos acerques un poquito más a él. Sí, la verdad que los jóvenes de España y en general de Europa vivimos muy alejados del Parlamento y es importante conocer muy bien las políticas que se crean allí porque nos afectan directamente a todos. Lo primero que te diría es en qué consiste. Por ejemplo, mi trabajo principal allí ha sido hablar sobre políticas económicas a nivel internacional. En específico, hablamos sobre un acuerdo económico entre Canadá y la Unión Europea. Además de eso, este únicamente fue mi comité. Había otros más comités. Por ejemplo, la influencia del alcohol en Europa está creciendo muchísimo, las drogas, el paro juvenil, que algo es que ahora mismo nos afecta mucho en España, y sobre todo el problema de las pensiones, porque al fin y al cabo somos los jóvenes los que vamos a acabar pagándolas en un futuro. Entonces hablamos sobre esos temas. Cuéntanos, ¿en qué momento se te selecciona para decidir encomendar ese comité? Fue un proceso largo, es un proceso largo. Primero, el Parlamento Europeo Joven saca la convocatoria en el que hablan dónde va a ser, qué vamos a tratar, de qué vamos a hablar, y pues lo lanza a una convocatoria abierta a todos los jóvenes de Europa. Y seleccionan entre 2 y 3 jóvenes por cada país. De España fuimos 2, fui yo de aquí de Zamora y un amigo de Barcelona, solamente nosotros 2. Lo que hacen es recolectar currículums de todos los candidatos y ver cuáles son los que más les interesa. Entonces, a mí los temas que se hablaban me parecían muy interesantes y decidí mandar mi currículum. Y al final tuviste la suerte de poder disfrutar de esa experiencia. Pues sí, ¿no? tuve la suerte. Yo la verdad no sé si es que no hubo muchos más que lo mandaron o que realmente les gustó mi currículum, porque entre tú y yo no tengo un currículum tan brillante como para destacar en un Parlamento Europeo. Claro, eres muy joven, pero al final también es verdad que parece que toda la sociedad estamos muy alejadas del Parlamento Europeo, pero sobre todo los jóvenes. Sí. Parece, y siempre lo hemos dicho, lo decíamos con las últimas elecciones europeas, que parece que lo que pasa en Europa no va con nosotros y al final se toman decisiones muy importantes que nos afectan en nuestro día a día. Muchísimo. La verdad que el porcentaje de acciones que tiene Europa sobre las naciones, por ejemplo, como España, es altísimo. Casi el 90% de lo que dice en Europa no repercute en España. Es decir, desde la mayor bobada como el tapón de las botellas de agua hasta acciones militares o económicas a nivel nacional. La verdad que tiene mucha importancia y lo vemos como si fuera algo muy lejano, no como si fuera algo tan cercano como, por ejemplo, el ayuntamiento o algo más local. En tu caso, hablabas de la economía. Cuéntanos un poquito lo que expusiste allí, lo que se te pedía. Mi tema principal fue el acuerdo económico entre Canadá y la Unión Europea. Se llama CETA, era un acuerdo económico a nivel global. Propusimos una serie de propuestas, ya que no se adaptaba muy bien a lo que realmente querían las personas. Por ejemplo, una de ellas fue... a ver cuál era la primera. No te preocupes, relájate, que aquí no hay problema. Vale. Sí, la protección para las pymes, es verdad. Por ejemplo, a nivel internacional las pymes no están tan protegidas como, por ejemplo, una gran corporación. Entonces, necesitan mucho más apoyo de parte de las instituciones y, sobre todo, del Parlamento Europeo. Yo creo que una pyme no tiene tantos recursos como una gran empresa y necesita que estemos ahí
para ayudarles y apoyarles. Al fin y al cabo, las pymes son el 90% del tejido empresarial en España. Entonces, ¿qué mejor que empezar defendiendo y protegiendo sus derechos? Eso yo creo que es una medida importante porque, como dices, al final casi prácticamente es todo el tejido empresarial de Zamora que muchas veces se sienten un poco indefensos, ¿no?, ante las medidas que se toman. Sí, ahí tiene que estar el Parlamento Europeo dando ayuda, subvenciones y colaborando con todas las pequeñas y medianas empresas para defenderlas, porque al fin y al cabo son las más vulnerables. Sí, es muy complicado que una gran empresa caiga, pero que un autónomo tenga que hacer su empresa es muy habitual, está a la orden del día. Aquí en Zamora lo vivimos mucho. Entonces es donde más tenemos que poner el foco. Otra de las propuestas que llevamos fue la equiparación de normativas entre Canadá y la Unión Europea. Es decir, ahora mismo la reducción de aranceles es del 95% entre los acuerdos económicos entre ambos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se están trayendo muchos productos y servicios desde Canadá, pero no cumplen las normativas que tenemos aquí. Entonces tenemos que regularlas. Entonces, la principal, que a mí me parecía más importante, es la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque allí vienen con otros estándares. La calidad es distinta, el proceso es distinto. Entonces, cuando vienen aquí, hemos tenido varios problemas y tenemos que regularlo. Además, tienen que ajustarse a estándares de protección a los empleados y, sobre todo, protección medioambiental, que a veces, como vienen de otros países, no cumplen esas normativas. Y tenemos que ser solidarios nosotros y decir, si no lo cumple, no lo cogemos y tenemos que regularlo. Claro. Todas estas medidas que proponíais, al final, ¿cómo se toleraban allí en el Parlamento Europeo? Pues había muchas opiniones. Al fin y al cabo, muchas personas de distintos países opinaban que unos decían, tenemos que ser más liberales, da igual que no lleven estas normativas. Tiene que ser la gente quien decida qué es lo que compra y qué es lo que no. Había gente mucho más proteccionista, decir, no, hay que subir aranceles, no quitarlos, para proteger nuestros productos. Mi opinión era quizá un punto medio, es decir, hay que ser libres, yo creo, en el comercio libre, y que me parece bien que vengan productos de fuera y que tengamos la posibilidad los compradores de acceder a ellos, pero también que vengan con una seguridad, es decir, no podemos traer un producto que sabemos que puede venirnos mal a los ciudadanos de aquí. Claro. Tenemos que decir, oye, esto no nos interesa, esto no cumple con la normativa, esto nos puede venir mal. Se dieron problemas, por eso lo propusimos, de alimentos que contenían sustancias un poquito peligrosas y que ha habido problemas aquí en Europa. Entonces yo lo voy a fundamentar, regular eso. Regular y buscar un punto intermedio, un equilibrio, ¿no? Un equilibrio, exacto. Ese sería el punto clave. ¿Qué ha supuesto para ti esta experiencia? Porque al final también allí os habéis reencontrado muchos jóvenes, os habéis conocido, al final también es savia nueva. La verdad que sí, aunque todo ¿cómo decirlo? Este marco conceptual que vemos a nivel del Parlamento Europeo, debates de temas muy importantes, al fin y al cabo somos jóvenes, es decir, de entre 18, 25, 30 años. Al fin y al cabo hacíamos cosas de jóvenes, teníamos nuestros rollos, nuestras cosas, al fin y al cabo lo pasamos bien. La verdad que lo mejor para mí fue todo lo que he aprendido. Es decir, no solo aprender sobre políticas europeas, que las veíamos desde muy lejos y no las conocíamos tan de cerca, sino sobre culturas, sobre opiniones de mis compañeros y sobre todo las vivencias que teníamos allí. No era todo trabajar, claro. Estábamos trabajando prácticamente desde 9 de la mañana hasta 10 de la noche. Pero sí que había algún momento después de la cena que es que al fin y al cabo somos jóvenes, entonces aprovechamos pues para jugar unas cartas, para hablar de nuestros temas o incluso nos bañamos en un lago helado. Tuvimos la gran suerte del hotel en el que estábamos, un hotel maravilloso, tenía un lago, un río al lado y estaban los del norte que se bañaban ahí. Claro, como si nada, estos alemanes se metían ahí y me miraban a mí, a mi amigo español, de Barcelona, como, venga, veniros, tal, y yo, me cago en la leche. Digo, esto está muy frío. Y ya vinieron, como hay los españoles que no se atreven, y dijimos, a un español no le dices eso. Y nos metimos al final. Es decir, claro, al final también es importante para que vosotros os vayáis acercando y también todo el grupo de jóvenes a esas políticas europeas, ¿no? Exacto, eso yo lo veo muy importante. Por eso creo que tenemos que incentivar que los jóvenes colaboren con políticas europeas. No solo
diciendo, oye, vamos a hablar sobre estos temas que son importantes, porque a veces los jóvenes no lo vemos como tan importante o lo vemos muy lejano, sino también combinando actividades lúdicas con actividades más profesionales. Es decir, no solo ir a debatir sobre economía, sobre empleo, sobre pensiones, sino también ir allí a pasar un rato con tus amigos y a pasártelo bien, a vivir experiencias, que es lo importante. Próximo proyecto, ¿te vas a seguir acercando al Parlamento Europeo? Cuéntanos. Sí, me gustaría. Este evento que yo asistí fue una conferencia, unas charlas de selección. Esta lo que consiste, lo que hacen es que te examinan en todo momento, desde el momento en el que tú llegas al aeropuerto hasta que te vas. Están siempre encima tuya. En las oficinas que teníamos para trabajar estaba siempre un responsable como el conjunto de jueces que te estaban todo el rato examinando, viendo cómo trabajabas, si liderabas el equipo, cómo hablabas, cómo te expresabas, proponías ideas o no, siempre encima tuya. Y todos los días hacían como una reflexión que nos llamaban uno por uno para decir, mira, aquí tienes que mejorar, aquí no, aquí sí. A mí, sinceramente, me encantaría volver. Fue una experiencia que repetiría 1000 veces. Yo me quería hacer un viaje por mi cuenta, sin mi familia, sin mis amigos, yo solo, por Europa. Me quería ir y la verdad que me ha encantado. Y si de verdad me vuelven a dar la oportunidad de volver a ir, sin duda volveré. ¿Qué puntos fuertes destacaban en esas reflexiones, en tu caso? Pues destacaban liderazgo, me decían que siempre tomaba las riendas. A mí me gusta que las cosas se hagan bien. Entonces, a veces sí que es verdad que tomo un poquito más el liderazgo porque digo, para que lo haga una persona y no me acaba de convencer, lo hago yo, que me aseguro de que esté bien hecho. Entonces pongo mucha actitud ahí. Sí que es verdad que al principio el idioma era un poquito un inconveniente. ¿Por qué? Hablar en inglés o otro idioma es sencillo a nivel coloquial. Es decir, podemos tener una charla, una entrevista en inglés sin ningún problema, porque es un nivel muy estándar. Pero claro, cuando pasas a debatir temas económicos, ¿sabes? A este nivel en inglés... Hay mucho tecnicismo. Se te complica, sí, sí. Al fin y al cabo es muy complicado. Es más complicado expresarse, hablar y sobre todo debatir. Porque cuando propusimos todos los comités para una votación del Parlamento, claro, yo debatía sobre temas de pensiones, que yo no traté en mi comité, sobre temas de alcohol y drogas. Entonces, claro, hablarlo en inglés en un tema tan... Sí, es más complicado. Es más complicado, sí, porque no tienes ese nivel coloquial para mantener una conversación, es algo más serio. ¿Qué le dirías a los jóvenes para que se acerquen al Parlamento Europeo, para que se acerquen a la política europea y para que vean que sí que nos influye en nuestro día a día? Que se animen, es así, hay que luchar por tus sueños y sobre todo luchar por tu país. Y la mejor forma de luchar por tu país y por Zamora es desde Europa, porque vienen la mayor parte, como decía antes, las leyes vienen de allí. Y yo creo que es fundamental, aparte de vivir grandes experiencias. Es decir, no solo es ir allí a debatir, es ir allí a ver el país, a conocer la gente, las culturas, pasártelo bien. Hay que combinar actividades profesionales con actividades lúdicas, es decir, todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, el Parlamento Europeo Joven está ahora mismo, sobre todo en España, incentivando en los colegios y en las regiones a hacer ese tipo de eventos. Por ejemplo, en los colegios de comunidades autónomas más grandes, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, se están haciendo en los colegios actividades del Parlamento Europeo, en las que desde muy niños empiezan a hablar a los chicos sobre qué hacemos en el Parlamento, cómo funcionan y qué es lo que nos afecta aquí en España. Además, se hacen a nivel regional eventos o conferencias en los que se animan a los jóvenes a ir a debatir y a poner sus ideas. Hace poco hubo una en Valencia, no pude ir porque estaba ocupado, y lo que fue convocar a unos jóvenes para que fueran a hablar sobre temas de política. Sin ningún problema, sin ningún coste, ir únicamente allí, dar tu opinión y pasártelo bien, que es a lo que vamos. Claro, combinar esa profesión, ese trabajo, en cierta manera, con también un poquito de ocio. Exacto, sí, sí. Mario, pues muchísimas gracias. Gracias por habernos acercado a ese Parlamento Europeo de la Juventud aquí a la 8 Zamora y sobre todo a la sociedad, que es verdad que desconocemos mucho también el papel que allí se desempeña. Gracias. Totalmente de acuerdo, muchas gracias por invitarme. Pues nosotros nos vamos unos instantes a publicidad, enseguida volvemos y hablamos de temas muy culturales.
Y ahora nos vamos a centrar en un colegio, en un instituto, ni más ni menos que de Toro, porque el Instituto Pardo Tavera de Toro ha recibido el primer premio en el MEC Film Festival. Con el título El silencio duele, el corto galardonado a nivel nacional denuncia la indiferencia cómplice ante el acoso a través de las redes sociales. El trabajo cinematográfico presentado con el que se denuncia la complicidad se mantiene indiferente ante el acoso es obra de 5 alumnos de cuarto de la ESO, a quienes han acompañado en el proceso creativo su profesor Luis Agudo Jiménez. Un nuevo galardón para el Instituto Pardo Tavera de Toro, sobre todo con un tema de actualidad y un tema en el que los jóvenes tienen mucho que decir, como es el acoso y esa indiferencia en muchas ocasiones ante el acoso. Y ahora nos vamos a ir, porque es verdad que es por la tarde, todavía no hemos merendado, pero sí que vamos a ir abriendo apetito, abriendo boca, porque hoy sí ha inaugurado en el recinto ferial de Ifeza ese concurso de tapas y de pinchos de Castilla y León. Por primera vez se celebra en Zamora, podemos ir abriendo boca con 3 restaurantes zamoranos que tienen mucho que decir y que nos van a hacer degustar durante los próximos días de sus mejores tapas. Restaurantes de las 9 provincias competirán para conocer cuál es la mejor tapa de toda Castilla y León en este primer concurso de pinchos y tapas organizado por la Junta. En total, además, van a ser 3 representantes de cada provincia que, por cierto, se han hermanado con establecimientos de Zamora capital para que hasta el domingo el público pueda saborear el resultado de su trabajo. Para ello les han enseñado cómo elaborar su tapa. En lo respectivo al concurso, el jurado aglutina hasta 9 estrellas Michelin y aunque gran parte de los actos están programados para hoy, lo cierto es que el concurso se va a extender también hasta la jornada de mañana, lo que consideran un impulso gastronómico para nuestra comunidad. Es una apuesta fuerte porque creemos que el turismo gastronómico es muy importante para nuestra comunidad. Es un turismo que queremos no solamente nacional, sino internacional. La prueba está con nuestro jurado, en el que viene un chef mexicano, viene un chef portugal. Nosotros buscamos la cocina tradicional y la innovación. Es un concurso que premia lo tradicional y el talento, y que coincide, se adapta perfectamente a nuestras líneas de actuación. Ya sabéis que nosotros hemos apostado en el gobierno de don Alfonso Fernández Mañoco, hemos apostado por el turismo cultural, por el turismo gastronómico y por el turismo de naturaleza. Y en este sentido las tapas pues es el comienzo de todo. Sin duda es una forma también de dar visibilidad a las cualidades de nuestra hostelería, de nuestra restauración, como muy bien decía el consejero de Cultura, desde el punto de vista de la calidad del talento, porque al final cuando se visibiliza en un certamen como este estas cualidades, pues animan a nuestros jóvenes a optar por esta profesión, por esas cualidades de innovación, de talento, en esas creaciones maestras a través de las tapas que están demostrando la calidad y la profesionalidad del sector hostelero y la restauración. Las tapas, yo que he podido verlas un poco, es una pasada. Cada año, yo creo que cada vez los cocineros se implican más y bueno, pues es el mejor ejemplo de la gastronomía que tenemos en Castilla y León. No me digan que solo con esta inauguración y presentación no les ha entrado ya un poquito de hambre. Pues bien, durante estos días vamos a poder disfrutar de las mejores tapas, de los mejores pinchos en Castilla y León que nuestra gastronomía es digna de mostrar, pero sobre todo digna de degustar. Así que un plan perfecto para estos días de cara al Puente de Todos los Santos el 1 de noviembre. Y ahora nos vamos a ir también otra vez hasta Toro, porque hace unos días la empresa energética italiana ERG inauguraba el pasado miércoles la planta fotovoltaica Garnacha Solar, situada en la localidad de Toro. Un parque solar adquirido en junio de 2023 que cuenta, nos dicen, con un total de 224 hectáreas. Con esta gran superficie, ERG refuerza su posición en España, sumando a esta de Toro 3 plantas fotovoltaicas más situadas en las comunidades de Castilla-La Mancha, Extremadura e Islas Baleares. Nuestro compañero Héctor Segurado estuvo allí para conocer en profundidad estas plantas fotovoltaicas.
Bueno, pues ya se ha inaugurado aquí en la localidad zamorana de Toro la planta Garnacho Solar que se ha hecho en propiedad la empresa italiana energética ERG, y estamos con dos de sus protagonistas, el presidente a nivel global de ERG, que es Eduardo Garrone, y también estamos con el director general en España, que es Marco Longoni. Vamos a conocer un poco los entresijos de esta planta fotovoltaica, cómo surge y demás. Vamos con todo ello. La primera pregunta es para el presidente a nivel global de ERG. ¿Cómo surge esta planta fotovoltaica? ¿Cómo surge la idea de comprar, de hacerse en propiedad con la planta fotovoltaica? Esta historia surge desde hace mucho tiempo, porque ERG es un grupo industrial con más de 80 años de vida y empieza su actividad en el sector petrolero y después hace una conversión total, convirtiéndose en un player fundamental a nivel internacional de operador de generador en operator de generación de energía limpia. Decíamos que las preguntas más técnicas las hablaríamos con Marco Longoni. Esta pregunta es para ti, Marco. ¿De cuántas hectáreas estamos hablando que es todo este terreno aquí en la localidad de Toro? ¿Y de cuántas placas fotovoltaicas estamos hablando? Estamos hablando de una superficie muy grande, porque la planta ocupa 220 hectáreas, como había dicho nuestro compañero hoy en la presentación. Se está hablando de más de 130 campos de fútbol, para dar una idea de la dimensión. Estamos hablando de 275.000 paneles. Esto prácticamente genera una producción muy grande, de 280 gigavatios al año, pero por dar una idea más concreta, abastece energía para 53.000 familias, que significa, si una familia medianamente está compuesta por 3 personas, da energía a 150.000 personas. La verdad es que las cifras son rompedoras. Esta pregunta es ahora para ti, Eduardo. Hablábamos de que, bueno, pues con esta planta, que es la más grande de vuestra cartera en Europa, decimos que, bueno, os hacéis un hueco importante, ¿no? Aquí en España. ERG se hace un hueco importante, ¿no? La historia sale desde hace mucho tiempo, pero España, la decisión de entrar en España, antes teníamos unas estaciones de servicio, que nuestro proceso de conversión, que ha sido muy rápido como operador totalmente de energía, de producción de energía renovable, nos hemos convertido, y España representa y va a representar en el presente para ERG, pero también para el futuro, un país estratégico para nuestro desarrollo, por el presente y también para el futuro. Primero, para contribuir a la conversión energética, a la transformación energética. Segundo, también porque España es un país de los más avanzados, prácticamente mucho más de muchos otros países europeos, en el ejemplo de la conversión energética a la energía renovable. Marco, esta pregunta es para ti ahora. Nos has avanzado un poco los megavatios hora, ¿no?, que va a producir esta planta fotovoltaica, pero ¿a cuántas familias va a alimentar y cuántos kilotoneladas, si no me equivoco, de CO2 va a evitar? Ya como te he dicho antes, va a abastecer 53.000 familias, que se considera medianamente una familia compuesta por 3 personas o 4, son casi 200.000 personas de consumo anual, que es mucho. Y segundo, el tema de la CO2 evitada, que es un tema muy importante. Se está hablando de una cantidad anual de 136.000 toneladas de CO2 evitada, que es mucho. Para dar una contribución renovable, hacen esta contribución al ambiente. Y ahora sí, ya por último, para terminar, hablando en cifras de dinero, se ha escuchado que son 170 millones, ¿no?, de euros lo que se ha invertido, ¿no?, en esta planta fotovoltaica para hacerse en propiedad. Exactamente, sí. 300 millones. No, en España 300, pero en global, ¿no? En global. Garnacho Solar, esta planta que tienen ustedes aquí,
con sus 149 megavatios, es un orgullo para ERG. Y lo es no solo por ser, como indicaba el señor Longoni, el proyecto más grande del grupo en Europa, sino por ser un ejemplo y un modelo en todos los sentidos. Esta planta, además, colabora en la mitigación de uno de los grandes problemas del sistema eléctrico español, como son los conocidos curtailments, o para los profanos, restricciones en el vertido. Y es que la planta cuenta con el puntero y novedoso sistema de reducción automática de potencia de red eléctrica, conocido como sistema SRAP, el cual, ante sobrecargas en la red o malfuncionamientos del sistema eléctrico, permite desconectar la planta en tan solo 5 segundos. Y por si esto fuera poco, además, todo esto está operado sobre el terreno por parte de ERG, como ustedes mismos tendrán ocasión de comprobar hablando con nuestros técnicos, por personal local. Esto es, se ha generado empleo local de calidad. Y no a costa de los empleos tradicionales, sino favoreciendo además los empleos tradicionales. El desbrozado de la planta, por ejemplo, se realiza prioritaria y preferentemente con ganaderías ovinas locales. Pero para ERG, como empresa con fuertes valores ESG declarados al mercado, no únicamente es importante el empleo de la tecnología punta para maximizar la eficiencia y minimizar el impacto ambiental, sino que además las medidas de carácter ambiental son esenciales para nosotros. Como podrán apreciar y quizá ya puedan empezar a vislumbrar, Garnacha Solar es un regalo para la vista. Cuenta con un diseño muy cuidadoso, tratando de integrar tecnología y naturaleza, integración en el paisaje. Verán ustedes a lo largo de las más de 200 hectáreas infinidad de medidas compensatorias repartidas a lo largo de toda la planta. Sin ir más lejos, pueden observar en el vallado los salvapájaros dispuestos a lo largo de todo el vallado perimetral. Además, está todavía creciendo, pero contamos con una pantalla vegetal recién plantada de variedades 100% autóctonas. Pero por si esto no fuera poco, en ERG hemos querido ir un paso más allá y en este caso hemos cerrado un acuerdo pionero con la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, precisamente para optimizar este tipo de medidas ambientales pactadas con, a su vez, el Ministerio de Medio Ambiente. Es una comunidad autónoma con más de 30 parques naturales, con las mayores protecciones medioambientales. Aquí muy cerca de aquí tenéis una en el río Duero, preciosa. Entonces, estas medidas medioambientales son obligatorias y lo primero que quiero es felicitar a la compañía, aparte por habernos invitado a este acto, que es importantísimo, por haber tenido en cuenta todas estas medidas medioambientales que la Junta de Castilla y León ha trasladado a través de su informe. Entonces, lo primero, darles las gracias porque probablemente estas son las formas de hacer las cosas. Esta adaptación al entorno, esta forma de que dentro de muy poco, cuando crezcan estas plantas, probablemente no se observe más que lo mismo que se observaba antes, ¿no? Se pueda ver en toda su esplendor la zona rural de Castilla y León. En principio, eso para nosotros era lo más importante. En segundo lugar, quiero que sepáis que estáis en la comunidad autónoma que más energías renovables produce de toda España. Es decir, el 89% de la energía que se produce en Castilla y León es energía verde, es energía renovable. Tan solo nos supera, creo, Noruega con un 98%. Es probablemente la comunidad autónoma que hace equilibrar con las medidas de la Comunidad Económica Europea a toda España. Cuando en España, en el total, estamos en un 52% de la producción de energía renovable, aquí estamos en un 89%.
Y así llegamos al punto y final del programa 8 Magazine en esta tarde de martes. Ya lo saben, volvemos mañana a las 4 y 5 con mucha actualidad, con mucha última hora, pero también y sobre todo acercándoles la cultura, el ocio y el entretenimiento que tenemos aquí en Zamora, que es mucho y que tenemos que disfrutar de él. Volvemos mañana a las 4 y 5, les espero, ya lo saben, no falten paso lista. Hasta entonces, cuídense y disfruten de lo que queda de martes.